Shalom Talmidim, vamos a comenzar con nuestra clase y mandamos un saludo a todos los Talmidim de la Yeshiva Mesiánica Hayea Olam y todos los que puedan estar viendo este video. Vamos a tratar lo que es Perush al Meir, nuestro comentario a la Besorá de Meir. Muy bien, entonces este tema va a ser introductorio, por así decirlo, no, más bien complementario, para que nos ayude a entender uno de los siguientes temas que vamos a estar dando en esta serie. Vamos a ver la conexión nuevamente Talmid, maestro, Rab, alumno, toda esta conexión, y vamos a ver distintos niveles de por así decirlo, de Talmidim. Y hablando de niveles, bueno, pues espero explicarlo de manera entendible. Nos vamos a basar lo que es la Besorá de Meir en su capítulo 3, del verso 13 al verso 19, que nos dice de la siguiente manera: luego subió al monte y llamó consigo a los que él quiso y fueron con él. Ordenó a 12 a quienes nombró enviados, Shlichim, para que estuvieran con él y para enviarlos a proclamar y tener autoridad de echar fuera demonios. Los 12 que ordenó fueron estos: Shimón, a quien le puso por nombre Kefa; a Jacob, hijo de Sabdai; a Yohanan, el hermano de Jacob. A ellos les puso por nombre Benerregosh, que significa hijos del trueno. Andrai, Felipe, bueno, hay diferentes, algunos le llaman Naftali, Naftali, y el siguiente es Bartalmai, Matitia, Tomá, Jacob, hijo de Alfai, Tadai y Shimón el Kenaní, y Judá el Ishkeriot, que el que también lo entregó. Muy bien. De una vez informo a todos los talmidim que, terminando lo que es conociendo al Rab, Bezrat Hashem, daremos conociendo a los talmidim. Va a ser una serie de shurim que, bueno, van a tratar sobre los discípulos más cercanos al maestro. Y estos son los 12. Ahora, esta parte nos está hablando primeramente de que dice que él llamó, el Rab llama a sus talmidim. Estamos de acuerdo que tenía muchos talmidim, había muchas personas, muchos que seguían a nuestro Rab en el primer siglo. Esto es cierto. Entonces, después de haberlos observado, porque es un paso elemental, después de haberle observado en sus cualidades, en su carácter, el maestro ahora llama a 12, a los que les va a llamar Shaliach. Ellos los va a enviar de una manera especial. Pero vean esto importante, dice, para que estuvieran con él. Un talmid tiene que estar con su Rab. No puede llamarse talmid si no está con su Rab. Un talmid tiene la obligación de estar cerca de su Rab porque tiene que aprender de él la interpretación de la Torá. Tiene que aprender de él no solamente de sus dichos, sino, como hemos expuesto, de sus hechos, de cómo se guía. Por ejemplo, en el Talmud, en la Gemara nos dice, está hablando de cualquier tema, ¿no? Vamos a decir, cualquier tratado.
Y en ese momento, después de que está hablando de cuál es la halajá, o están discutiendo cuál es la halajá que tienen que seguirse, dice, la Gemara relata que tal rabino estaba con otro tal rabino y vieron la manera de actuar de él. Y esto es para reforzar o para comprobar o incluso para refutar, se utiliza esto. Entonces, pero estamos viendo que se tiene que ver cómo actúa, no solamente cómo sostiene, cómo él dice que es la halajá, sino cómo sostiene en su vida diaria, es decir, en su forma de actuar. Y es por eso que tienen que estar con él. Y les dice que los enviaría de forma especial, enviarlos a proclamar. Ya sabemos cuál fue el mensaje del Rab y de sus discípulos. El Malhut Hashamay, el Malhut a Elohim, el reino de Elohim. Y dice que de los 12 que ordenó fueron, aquí nos da una lista de los discípulos más cercanos. Pero entonces voy a regresarme un poco y enfatizar en el estar con él. Es una breve pero muy consistente y muy clara declaración, ¿sí?, de lo que tiene que hacer o el lugar que tiene un talmid frente a su rab. Es de enorme importancia. Y vamos a ver algunos pesukim, algunos versículos, donde tenemos esta cercanía, esta cercanía del talmid con el rab, con su maestro. Vamos a comprobarlo así. Como estamos viendo o estamos comentando la Besorá Meir, entonces vamos a verlo todas las de Meir. No me voy a ocupar en las otras. Muy bien, nos dice lo siguiente. 1.29, capítulo 1, verso 29. Nos dice: enseguida, cuando salieron de la sinagoga, fueron con Jacob y Yohanan a la casa de Shimón y Andrai. ¿Lo ven? Están cerca. Fueron juntos a la sinagoga, a la Bet Knesset. Estuvieron ahí acompañando al Rab, escuchándolo, viendo cómo actúa, y luego regresan a la casa. Es decir, fíjense, están siguiéndolo a él. Nos dice en Idhalut, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. ¿Qué significa esto? Que son talmidim, que son discípulos, que estos están caminando tras el Rab, que estos alumnos no se conforman con escucharlo una o dos veces al día. Quieren una unión más cercana con él para aprender o absorber todo lo que puedan absorber y aprender de él en sus dichos y hechos. Meir, estamos ahora en el capítulo 2, verso 19. 2:19. Vamos a movernos solamente en Meir. Entonces, solamente voy a decir el capítulo y el verso. El capítulo 2, verso 19 dice: Yoshua les contestó: ¿acaso ayunan los que están de bodas mientras el novio está con ellos? Mientras que tengan al novio con ellos, no pueden ayunar. Aquí el contexto es que le preguntan: oye, los discípulos de los Perushim, de los fariseos, ayunan. Los discípulos de Yohanan ayunan. ¿Por qué es que tus discípulos no ayunan? Entonces les dice Yehoshua Rabenu, les está diciendo a estos que preguntan: no pueden ayunar porque yo, el novio, estoy con ellos. Vendrán, dice después, vendrán tiempos donde será quitado el novio, y en este momento es cuando ellos deben o deberán ayunar.
por ahora que estamos en esta unión, ellos necesitan llenarse. Así es. Es decir, que en este tiempo en que los Talmidim no tenemos a Yehoshua Rabenu, es cuando debemos de ayunar. Eso es algo importante. Bien, capítulo 3, en su verso 7. Anótenlo, de todas las maneras va a quedar grabado y pueden consultarlo en su casa con toda tranquilidad. Y si hay algunas preguntas, pues nos las hacen saber. Pueden también, los que ven el video, pueden dejarlo en la descripción, perdón, en los comentarios del video. Háganos una pregunta y trataremos de responderla a la brevedad. Como decía, capítulo 3, en su verso 7 nos dice: Yehoshua se retiró al mar con sus discípulos y lo siguió una inmensa multitud procedente del Galil y de Yehudá. Muy bien, entonces aquí tenemos nuevamente, noten el énfasis tremendo que se está haciendo en esta unión, en este seguir de los Talmidim a su maestro. Están siguiéndolo unos con el que empezamos. Dijimos como ellos lo acompañan a la sinagoga, están en el servicio, lo que es la Avodat Hashem, y regresan a la casa, probablemente a comer, no sé, y aquí vemos que mientras Yehoshua caminaba, iban sus talmidim detrás de él. Vean cómo esto es impresionante. Hay muchos que se dicen talmidim. Yo soy talmid, pero realmente desconocen lo que es un verdadero talmid, cómo actúa un verdadero discípulo. Y es muy diferente a cómo actúan los discípulos de hoy. Es la verdad, es simplemente la verdad. Muy bien, entonces van detrás de sus discípulos. Aquí voy a hacer una referencia. También Shimon Kefa dice: porque nos ha dejado las huellas para que nosotros andemos en el tablón del Mesías. Y eso nos dice nuevamente una relación maestro-alumno. Es decir, que si tenemos las huellas, tenemos que caminar por donde él caminó. Es decir, seguirlo, aprender de él, no solamente de sus dichos, de algunas de sus sentencias o comparaciones. No, sino de lo que él, cómo actuó. Hay que ver cómo actuó para de ahí aprender. Por eso es que en los relatos, por ejemplo, Meir contiene no solamente sus enseñanzas, como lo tiene el documento Q. El documento Q o la fuente Q tiene en su mayoría solamente sentencias, enseñanzas del Mesías, en su mayoría. También, si lo acuerdan, el Evangelio de Felipe, si no me acuerdo, es un apócrifo, pero también es la mayoría sentencias y enseñanzas, dichos del maestro. Aquí Besorat Meir, lo que es Matitiá, Hillel y estos tienen también mucho de lo que hizo. ¿Para qué? Para que tú también aprendas a través de eso. Ahora 4:36. 4:36 dice: y después de despedir a la multitud, lo llevaron en la misma barca en que estaba, y había otras barcas con él. Nuevamente tenemos aquí, la multitud se va. Hay ciertamente, como yo les dije que íbamos a ver diferentes tipos de talmidim. Ciertamente hay talmidim que van y escuchan las palabras de Rab, pero ellos regresan a su casa. Ellos no solamente están siguiendo a Rab, no, ellos van, escuchan, aprenden lo que pueden de sus enseñanzas y luego regresan. No están viendo todos sus actos. Así que tenemos que esta multitud, también hay alumnos que regresan. No así
los 12, porque los 12 son los más cercanos y como dice, lo leímos en el capítulo 3, en el verso 13 y 14, donde dice que a estos 12 los llamó de manera especial para que estuvieran con él. Ajá, porque ellos tendrían una tarea especial que no le iban a tener los otros discípulos. Marcos 5:37 dice: y no permitió que nadie lo acompañara, sino solo Kefa, Yohanan y Jacob. Kefa, Jacob y Yohanan, el hermano de Jacob. Muy bien, aquí nuevamente nos está diciendo, miren, y de hecho, bueno, eso lo vamos a tocar un poquito después, pero tengan la atención en los nombres que están diciendo aquí. Vamos a regresar, por supuesto. Meir, capítulo 6, verso 1, nos dice: salió ya de allí y fue a su tierra, y sus discípulos lo siguieron. ¿Por qué nos tiene que decir todo esto? Es porque es importante, porque nos quiere hacer notar que un talmid está ligado a su maestro. Esto es los talmidim que están más cerca, los talmidim más cercanos. No quiere decir que aquel talmid que vaya, escuche una de las enseñanzas y luego regrese a sus actividades, no quiere decir que él no sea un buen talmid. No quiere decir eso. Pero ciertamente hay los que son los más cercanos al maestro. Y estos son los que viven con él, los que le acompañan en todas partes. En su capítulo 8, verso 10, obviamente de Meir, nos dice 8:10, dice: enseguida, entrando en la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Aquí dice sus discípulos. Siempre que dice sus discípulos, está haciendo referencia al grupo de los 12. Muy bien, a menos de que el contexto nos diga algo distinto, o literalmente nos diga algo distinto, ¿sí? Textualmente que nos diga algo distinto, o que en el principio, cuando no tenía a los 12, tenía, por ejemplo, en lo que es aquel pasaje de las bodas de Cana, ahí no estaban los 12 como grupo. Bueno, pero ese es una parte anterior a lo que estamos leyendo. Ya posteriormente, cuando están los 12, cuando nos habla de sus discípulos, engloba los 12, el grupo de los 12, de los más cercanos. Meir, capítulo 9, verso 2, nos dice: en efecto, 6 días después, Yoshua llevó consigo a Kefa, a Jacob y a Yohanan, y los hizo subir aparte, a solas, en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. ¿Ya lo vieron? Es la tercera vez que encontramos, sí, los mismos nombres: Kefa, Jacob y Yohanan. Ahorita vamos a eso, solamente que estoy haciendo énfasis para que se den cuenta. En capítulo 11, verso 11 de la misma Besora Meir, nos dice: Yahushua entró en Jerusalén, en el templo, y después de mirar a todo en derredor, como la hora ya era avanzada, salió a Bet-Iní con los 12. ¿Sí? No importa si la hora era muy temprano o si la hora era muy avanzada. Los talmidim estaban con el maestro, y debe de recordarse, debe acentuarse. Es una de las cosas que vamos a ver en otro shiur más detenidamente, pero aquí quiero decirlo de manera simple. Los alumnos llevaban una vida igual que el maestro. El maestro se levantaba muy temprano. ¿Por qué? Porque en las multitudes, y tenían tanto trabajo, la gente lo consultaba tanto, lo seguía tanto, que a veces no les daba oportunidad de comer o beber a sus horas. Y por tanto, el maestro no quería interrumpir, ¿sí? Esta parte que les daba a ellos, a los que eran necesitados,
Y él dijo mismo que eran como ovejas sin pastor. Y bueno, entonces se levantaba temprano para poder ir y hacer shaharit lo más temprano posible, para que él ya tuviera haya cumplido con su obligación de recitar Shema y de hacer la tefilá de la mañana y poderse darle más tiempo a todos los que acudían a él de todas partes. Meir capítulo 14 verso 12 dice, el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero de Pesaj, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas Pesaj? Muy bien, no solamente estaban con él, sino que le servían. Una cosa es decir, bueno, yo lo acompaño, pero vemos que ellos le servían. Por eso es que lleva la connotación, un alumno lleva la connotación de servicio. Por eso es también a veces llamados siervos. ¿Por qué? Porque le sirven al Rab en sus necesidades. Y en este momento, bueno, están ellos, algunos les dicen, mira, vamos a preparar el ceder de Pesaj, pero ¿dónde lo preparamos? Tú dinos y lo vamos a preparar. Era parte de lo que es las responsabilidades de un verdadero talmid. Marcos 14, 17 dice, al caer la tarde fue con los 12. Nuevamente estamos viendo a los 12. Este grupo más cercano a el maestro. Marcos 14:33 nos dice, llevó consigo a Kefá, a Jacob y a Yohanan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Mira, es la última referencia que tenemos a precisamente dentro de los grupos de los 12, que son de hecho ya los más cercanos al maestro. Tenemos todavía un grupo que es aún más cercano al maestro. Esto es Kefá, Jacob y Yohanan. Como lo viste aquí en el capítulo 14, verso 33, en el capítulo 9, verso 2, en el capítulo 5, verso 37 y en el capítulo 1, verso 29 es donde aparecen los mismos personajes, Kefá, Jacob y Yohanan. Y como te dije en el principio, como les dije en el principio, queremos ver la diferencia o niveles de Talmidín en cuanto a su cercanía con el maestro. Bien, vuelvo a insistir. Esto no quiere decir que uno sea mejor o peor discípulo. No, claro que no. Pero ciertamente al estar más cerca, ellos escuchan más, lo ven más, y entonces estos podrían tener mucho más instrucción y más conocimiento en cómo se comportaría el maestro, o cómo deliberaría el maestro en un asunto. ¿Por qué? Porque ellos lo conocen más debido a esa cercanía. Y para esto quiero dar otro grupo. Bien, generalmente ya tenemos entonces, de todos los que se le acercaban los podemos considerar como discípulos, ¿sí? Porque le escuchaban atentamente, seguían su consejo, seguían la interpretación de la Torá que él daba, y entonces pueden considerarse de esta manera sus discípulos, porque aparte lo seguían. Cuando venía a su pueblo o cerca de su aldea, entonces ellos corrían a escucharle. Cuando se alejaba, bueno, tenían campus, tenían familia, tenían hogar, no podían seguirle, pero bueno, estaban ahí, y en el momento que estaba cerca otra vez el maestro es cuando acudían nuevamente a él. Por eso podemos decir, son discípulos, es cierto, son discípulos. Esta es la multitud. Los que regresan, solo van, escuchan un poco y regresan. Tenemos un círculo que es todavía más cercano. Y esto ya tenemos un número. El otro es una multitud, pero este tenemos un número. Son 70.
Algunos dicen que este número es ficticio. Que muchos dicen, bueno, esto es un arreglo que hacen los escritores de las Besorot porque, bueno, no lo creen como real. Como fuera el caso, fuesen o reales o fueren una forma a modo de drash para hacer alusión a las 70 naciones o a los 70 ancianos que ayudaron a Moshe, ¿sí? Eso es algo discutible que algunos no están de acuerdo. Bueno, nosotros no vamos a tratar de que si es un número real o qué significa, sino que este grupo es todavía más cercano. Ajá. Tenemos, esto sí vamos a dirigirnos a otra Besorá, Besorá de Matitía, en su capítulo 9, verso 37. 9:37 de Matitía. Aquí tenemos a este grupo. Ajá. ¿Lo anotaron? Vamos a leer primero Lucas 10 del 1 al 3 y luego regresamos, luego damos Mateo 9:37. Primero, primero Lucas 10, 1 al 3 y luego 9:37 de Mateo. Primero Lucas 10, 1 al 3, donde dice: Después de estas cosas, el maestro designó a otros 70, a los cuales envió delante de él de dos en dos a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: en verdad la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Así que ruéguenle al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren que yo les envío como cordero en medios de lobos. ¿Quiénes son estos 70? No literalmente de quiénes son en el aspecto de si conocemos o no conocemos a sus nombres. No quiero decir esto. Por ejemplo, en el registro del pseudo Hipólito, Hipólito de Roma, que se supone es un discípulo de Irineo, y este Irineo es discípulo de Policarpo, y según la tradición católica dice que es discípulo de Yohanan Ashaliach, del llamado apóstol Juan. Bueno, así lo dice la tradición católica, y él se atreve a dar una lista de 70 nombres, en las que él dice: estos son los 70 que se mencionan aquí en lo que es Lucas capítulo 10, del verso 1 al verso 10. No voy a dar todos, pero bueno, tal vez lo dejemos en la descripción. Si me permiten un poco de tiempo, si ven que no es muy avanzada la hora, pues lo podemos dar. ¿Les parece si nada más los menciono? ¿Sí? Nada más menciono su nombre para no meternos en toda la descripción, pero al menos básicamente los nombres, ¿no? Tenemos a lo que es Jacob, el hermano del Señor, Cleofas, que según es el obispo de Jerusalén, Matías, quien es el que ocupa el lugar número 2 entre los más cercanos, ¿sí? En lugar de Yehuda Ishkeriot, luego Tadeo, Ananías, quien es el que le da la inmersión a Shaul, y que fue obispo de Damasco. El sexto es Esteban, el que es asesinado. Ustedes recordarán que es llamado uno de los diáconos, ¿sí? Este que da, por cierto, una muy buena reseña de la historia de Israel, y después justamente es apedreado, y ahí es donde la primera vez que se menciona a Shaul. Bueno, eso está en Maseh Shlichim. Tenemos a Felipe, el que da la inmersión al eunuco. El octavo es Procoro, que según dicen es el obispo de Nicomedia. El noveno es Nicanor.
el 10º Timón, el 11º Parmenas, el 12º Nicolás, el 13º Bernabé, el 14º, el número 14, digamos, es según ellos dice, según este registro, es Meir el que escribe la Besorá que tenemos, que estamos analizando. El número 15 es Hillel el que escribe, pues, justamente la Besorá de Hillel. Y bueno, estos son algunos de ellos, ¿sí? Del Trófimo. Yo sé que son nombres algo difíciles porque, bueno, no son comunes en nuestra lengua. Y bueno, son del primer y segundo siglo. Entonces, según lo que dije, el registro de Pseudo Hipólito, pues nos dice esto, pero no queremos abarcar mucho en eso. Pero me pareció bueno mencionárselos. Y voy a dejar en la descripción del video la lista entera para que lo puedan checar y lo puedan tener también. Ajá. Entonces, como decíamos, volvemos a nuestro tema. Tenemos a la multitud, que hay discípulos en esta multitud, que es un número indefinido porque no nos dice cuántos eran en esa multitud. Y luego hay otro grupo un poco más cerca del maestro, son estos 70. Y vas a decir algo importante que quiero que noten. ¿Dónde dice que son discípulos? No dice el registro que son discípulos, y esto nos va a servir para la siguiente lección cuando veamos el maestro, el rabino de nuestro rabino. ¿Sí? Así es. Yoshua Rabenu tuvo un maestro. Eso lo vamos a ver. Y entonces van a decir, pero yo no recuerdo que diga que él fue discípulo de alguien. Bueno, no. Así como aquí tampoco nos dicen que eran discípulos. Pero eran discípulos. Y tenemos alguna prueba. Como vimos en Lucas, yo leí Lucas capítulo 10, del verso 1 al 3. En el verso 2 nos dice, en verdad la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Muy bien, esto se lo dijo a sus discípulos, según Matitía capítulo 9, verso 37, que es la cita con la que empecé esta parte donde dice, si recuerdan, antes de ir a Lucas 10, 1 al 3, estábamos por leer Mateo capítulo 9, verso 37. Y dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. ¿A quién les dijo? A los discípulos. ¿Sí? Esta no es una prueba concluyente, ok, ciertamente. Pero les digo, vuelvo a insistir que en Hillel, capítulo 10, del verso 1 al verso 3, no nos dicen que eran discípulos, pero por su forma de actuar es totalmente lógico y de una forma indirecta nos asegura el texto que eran discípulos. Tenemos entonces a la multitud y un círculo más cercano eran los 70. De este círculo más cercano estaban los 12. Todavía eran más cercanos al maestro. Este grupo es el que se conoce como los Shluchim, y estos, los enviados, los emisarios, son los más cercanos al maestro como grupo. Pero todavía hay un grupo aún más cercano. Sí, como lo vimos, te lo mencioné, en Meir capítulo 14, verso 33, en el capítulo 9, verso 2, en el capítulo 5, verso 37, y en el capítulo 1, verso 29, nos dice que los más cercanos dentro del grupo de los 12 era Shimon Kefa, Jacob y Yohanan. Estos son todavía más cercanos porque el maestro mismo deja al grupo de los 12 y se lleva a estos, los trae todavía más cerca, aunque los otros no pueden escuchar, no supieron algunos eventos que solamente vieron ellos, porque eran todavía más cercanos. Entonces el nivel de los discípulos lo podemos considerar conforme a su cercanía, conforme
a, a qué grupo pertenecen, hablando de cercanía al maestro. Muy bien. Entonces, ya para finalizar, creo que es importante ver que hay distintos tipos de talmidim. Hay un tipo de talmidim, hay un tipo de discípulos que no abandonaron todo. Porque si tú recuerdas, a los 12 dejaron casa, dejaron familia, mujer e hijos, campos, por seguir al maestro. Hubo un grupo que no lo hizo. No lo hizo. Pero aún así son considerados talmidim. Este nivel no solamente es de cercanía, porque esta cercanía, para tener esta cercanía, incluye un compromiso, responsabilidad, y se traduce en ciertamente en dejar algunas cosas. Como él mismo lo dijo, nuestro maestro mismo nos dijo que el que ama más a su padre y a su madre no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué significa esto? No, que no puede ser un discípulo aquel que no lo deja todo por él. No, esto no es lo que quería decir. Él está hablando de que solo los que dejan todo, dejaron casa, madre, padre, tal vez una esposa, tal vez hijos, dejaron un trabajo, dejaron campos, pertenencias. Los que no han dejado esto no pueden ser los discípulos más cercanos. Eso es lo que quiere decir. Por eso estamos viendo este nivel de cercanía o niveles de discípulos. Porque los que dejaron todo fueron los 12. Los 70 tuvieron un grado de cercanía mayor que la multitud, es cierto. Pero aún así no se traduce en dejar tanto, porque para la misión que se les dio, los envió, ¿sí? Los envió a ellos y los envió sin dinero. Ciertamente se traduce en dejar. Momentáneamente dejaron. Los que dejaron más es el grupo todavía más cercano, que son los 2. Y el grupo más cercano todavía, estos 3 que mencionamos, Shimon Kefa, Jacob y Yohanan. Y quiero decirte qué clase de talmid eres tú. No quiero que te desanimes y digas, bueno, es que yo no estoy dejando todo. Ok, está bien, pero aún así puedes ser un buen discípulo. A ese nivel. Los que son todavía más cercanos pueden ser buenos discípulos en el lugar de cercanía que estés. Entonces, tenemos todo esto fue para llegar a este punto. Tenemos 4 niveles de alumnos, 4 niveles de talmidim. ¿Cuáles son? El primero, las multitudes. El segundo, los 70. El tercero, los 12. El cuarto, de entre los 12 tenemos a 3 todavía más cercanos. Explico un poco. El primer grupo, las multitudes, son discípulos, por supuesto que son discípulos. ¿Qué hacían? Para escuchar al maestro, vemos que el maestro a veces no llegaba a la aldea, no llegaba a la ciudad, estaba afuera. Y cuando estaba afuera, lo seguían afuera. ¿Eso qué es? Dejar momentáneamente
la actividad o el trabajo, ¿sí? Tomar a la familia posiblemente, porque vemos que en algunos relatos tenemos, por ejemplo, la multiplicación de los panes, que hay no solamente hombres, sino hay mujeres y niños. Por tanto, tenemos que estas multitudes, estos discípulos, dejan momentáneamente casa y su trabajo y siguen al maestro. A veces por unas 2, 3 horas, calculo yo, no lo dice el texto. Van y lo escuchan, regresan. Pero hay veces que estas multitudes lo siguen por 2 o 3 días. Si recuerdan que en la multiplicación de los panes les dicen denles de comer, porque llevan 3 días siguiéndonos. Entonces vean cómo hay un grado de compromiso, de identificación, de separarse, de dejar las actividades, dejar la casa, dejar el empleo, en poca medida, es cierto, pero lo hacen. Se ven que son verdaderos y buenos talmidim. El segundo nivel, el que vimos como ejemplo los 70, son talmidim que tienen todavía más compromiso, todavía más entrega. Y obviamente esto les hace dejar más. Ellos, aparte de hacer lo que hacen las multitudes, el nivel número 1, ahora los del nivel número 2 tienen tareas especiales. El maestro ahora les es capaz de decirles, mira, haz esto. Y ellos, para ir a las aldeas, pues tuvieron que dejar todavía más que 2 o 3 días su casa, sus actividades, trabajo, familia. En el caso número 3, dejaron completamente porque le dijeron, maestro, y nosotros que te hemos seguido, que hemos dejado, ¿qué va a ser de nosotros? Y el maestro les dice, a ustedes que han dejado, padre, madre, hermanos, familia, se les dará mucho más. Entonces hay una recompensa más grande porque dejaron más. Estos dejaron todavía más que el segundo nivel. Estamos en el tercer nivel. Y ahora, el cuarto nivel. El cuarto nivel exige todavía más. Todavía más separación, todavía más compromiso. Y aunque estemos en el primer nivel, como decía, podemos ser buenos alumnos del Mesías en el primer nivel. Sí. Había gente, sobre todo mujeres, de buena posición económica, que no dejaban todo por seguir al maestro, pero aún así le servían con sus bienes. ¿Sí? Hay una forma de servir al maestro, ¿sí? En el nivel 1. Sirven al maestro los del nivel 2 en otra manera. Sirven los del nivel 3, estos alumnos del tercer nivel, de otra manera. Y los sirven los del cuarto nivel de otra manera. Pero todos son dignos y buenos alumnos. Esto es algo importante. Tú, no importa en qué nivel estés. Si no es necesario que estés en el nivel número 4. Pero si estás en el nivel número 1, ahí mantente siendo un buen talmid. Hay tareas, hay formas, y está como servir al maestro. Sé un buen talmid. Piénsalo, nos vemos la próxima semana. Shavua Tov y